Esto ocurrió durante las vacaciones de primavera de mi penúltimo año de universidad. Mis 3 amigos más cercanos, Kevin, Ali y Seb, y yo decidimos ir de campamento en coche a Colorado. Habíamos estado haciendo estos viajes juntos desde el primer año, pero ese semestre todos estábamos bastante quebrados, así que optamos por acampar de forma dispersa, en lugar de pagar por un campamento oficial. Encontré este lugar en una de esas aplicaciones de camping que mostraban sitios gratuitos. Estaba en algún lugar fuera de Buena Vista, escondido al fondo de un camino del servicio forestal que parecía no terminar nunca. Los 4 ya habíamos hecho suficiente camping juntos como para saber lo que hacíamos. Llegamos allí a última hora de la tarde y encontramos este claro cerca de lo que parecía haber sido un antiguo lecho de arroyo. Estaba completamente seco, pero se podía notar que el agua había pasado por allí en algún momento. La zona estaba bastante aislada. No vimos a ningún otro campista, ni siquiera huellas de neumáticos de visitantes recientes. Sinceramente, era perfecto para el tipo de ambiente que buscábamos. Montamos nuestras tiendas en un grupo suelto, quizá a unos 15 pies de distancia entre cada una. Nada elegante en la disposición, simplemente donde el suelo parecía nivelado y no tenía demasiadas rocas. Ni siquiera recuerdo qué hicimos esa noche. Probablemente solo bebimos algunas de las cervezas que llevamos mientras jugábamos a las cartas. Todos estábamos bastante cansados por el viaje, así que lo dejamos alrededor de las 11:00 y nos fuimos a nuestras tiendas por separado. Recuerdo haber dormido muy profundamente esa noche, lo cual era extraño para empezar, pero especialmente durante un viaje de camping. Y esto es cuando duermo en una cama cómoda, en una habitación con clima controlado. Me despierto varias veces por el frío, o por necesitar ir al baño, o por cualquier otra cosa. El punto es que duermo muy ligero. Y durante un viaje de camping, olvídalo. Estoy acostumbrado a despertarme al menos 3 veces. Pero esa noche me sentí completamente noqueado, como si hubiera tomado una pastilla para dormir o algo así. Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo se sentía mal de inmediato. Deslicé el cierre de mi tienda para tomar aire fresco. Y entonces simplemente me quedé paralizado. Lo noté al instante. Las 4 tiendas habían sido movidas, no revueltas ni maltratadas por un animal. Realmente movidas. Estaban dispuestas en una formación cuadrada perfecta alrededor de un montón de piedras que definitivamente no estaba allí cuando nos fuimos a dormir. Parte de mí sentía que todavía estaba soñando. Así de extraño y casi increíble era el escenario frente a mí. Cada tienda había sido reubicada, quizá unos 20 o 30 pies, desde donde originalmente las habíamos montado. Pero eso no fue realmente lo que me asustó. Las estacas seguían perfectamente aseguradas en el suelo, y nada dentro de ninguna de las tiendas había sido alterado. Mi saco de dormir estaba exactamente como lo dejé. Mi teléfono seguía conectado a mi cargador portátil, y todo mi otro equipo estaba en el mismo lugar. No faltaba nada en mi tienda, lo cual revisé. Volví a revisar y revisé por tercera vez.
Pensé que me estaba volviendo loco. Grité para despertar a mis amigos. Kevin fue el primero en salir de su tienda, y ni siquiera tuve que explicarle la situación. Podía ver en su rostro que estaba experimentando la misma confusión que yo. Ali y Seb salieron unos segundos después, y mientras los observaba mirar alrededor del campamento, era exactamente lo mismo. Ninguno de nosotros recordaba nada. Pero entonces Ali mencionó que había tenido un sueño muy vívido sobre caminar como un león a través de algún tipo de paisaje desértico, mientras alguien contaba sus pasos en voz alta. Y luego Kevin intervino diciendo que había soñado que estaba en el ejército, marchando junto a sus compañeros soldados. Seb no recordaba haber tenido un sueño, y yo tampoco, pero nos pareció extraño que tanto Ali como Kevin tuvieran sueños inquietantemente similares. El ambiente entre los cuatro era muy extraño, pero difícil de describir. Era casi como si estuviéramos leyendo la mente de los demás. Es un poco difícil expresar la sensación, pero realmente se sentía como si estuviéramos más conectados de lo que habíamos estado la noche anterior, pero de una manera negativa. Recuerdo mirar de uno a otro, tratando de entender qué era lo que estaba sintiendo a mi alrededor. La mejor forma en que puedo describir esa sensación es cómo se habría sentido si hubiera una quinta persona observándonos a todos, que también fuera parte de todos nosotros. Examinamos el campamento con un poco más de cuidado, buscando pistas o cualquier cosa que nos ayudara a reconstruir lo que había sucedido. Al principio, Kevin sugirió que quizás simplemente nos habíamos emborrachado mucho y olvidado lo que hicimos la noche anterior. Pero esa teoría se vino abajo en unos 5 segundos. Encontramos marcas de arrastre en la tierra que conducían desde donde cada tienda había estado originalmente colocada hasta donde terminaron. Lo extraño era que las marcas se detenían unos 10 pies antes de la ubicación final de cada tienda, como si alguien las hubiera arrastrado parcialmente y luego las hubiera levantado y cargado el resto de la distancia. El montón de piedras en el centro era aún más extraño. Había exactamente 4 piedras, y estaban equilibradas una encima de la otra como algún tipo de escultura. En realidad, habría sido bastante bonito de no ser por las circunstancias. Kevin se acercó para mirar más de cerca ahí. Mientras se inclinaba para examinar la piedra superior, tropezó y terminó derribando toda la estructura. Las piedras simplemente rodaron hasta el suelo. Nada dramático, por un segundo. Los 4 nos quedamos allí en silencio, mirando las piedras esparcidas, y entonces las cosas pasaron de un 5 a un 10, exactamente al mismo tiempo. Los 4 empezamos a escuchar este sonido grave y retumbante que provenía de algún lugar a lo lejos. Sonaba como rocas rozándose entre sí, no como un terremoto ni nada por el estilo, más bien como una vieja puerta de piedra siendo empujada para abrirse. Escuchar ese sonido nos hizo entrar en pánico, y todos empezamos a empacar sin siquiera hablarlo. Como dije antes, se sentía como si estuviéramos leyendo la mente de los demás, y eso también se aplicaba a nuestros sentimientos. Podía sentir el miedo de mis amigos, y sabía que ellos podían sentir
el mío. Fue realmente aterrador. 10 veces más aterrador de lo que había sido hace apenas 2 minutos. No creo haber empacado un campamento tan rápido en toda mi vida. Realísticamente, salimos de allí en menos de 5 minutos, pero en ese momento se sintió como una eternidad. No voy a insistir demasiado en lo que pasó. Realmente, no me gusta pensar en lo que ocurrió esa noche. Y me preocupa que si pienso demasiado en ello, pase de ser un sueño febril que se queda en el fondo de mi mente a algo más real. Eso fue hace 5 años. Ahora, de 4 de nosotros ya no nos vemos realmente. Pero supongo que así es como suele pasar a medida que todos envejecen. Kevin se mudó a Denver después de graduarse. Ali está en la escuela de posgrado en California. Y creo que Seb se mudó a Chicago con su novia. Nos mantenemos en contacto, pero nunca hemos hablado realmente de esa noche desde entonces. Music. Mi nombre es Simon. Esto ocurrió el verano pasado cuando tenía 23 años. Mi novia Cadence y yo habíamos estado planeando este viaje de camping durante meses, solo los dos, sin servicio celular, sin distracciones. Llevábamos juntos alrededor de 1 año y medio en ese momento. Y, honestamente, las cosas se habían vuelto un poco monótonas. No mal, solo rutina. Pensamos que un fin de semana en el bosque nos vendría bien. Elegimos un lugar en el Bosque Nacional Urree, en Carolina del Norte. Había estado mirando diferentes ubicaciones en línea durante semanas, tratando de encontrar algo que no estuviera demasiado concurrido, pero que tampoco estuviera completamente aislado. El lugar que elegí fue este campamento a unas 3 millas por un camino del servicio forestal. Según las reseñas, tenía quizá 6 o 7 sitios en total, y estaban bastante separados entre sí. Salimos el viernes por la tarde alrededor de las... Pero nos detuvimos a comprar provisiones en una tienda de comestibles cerca de la entrada del bosque, y llegamos al campamento justo antes del atardecer. El camino para llegar era difícil, con muchos baches y grava suelta, pero mi camioneta lo manejó bien. Cuando entramos al claro principal, honestamente quedé bastante satisfecho con mi elección. Había algunas mesas de picnic dispersas, un par de anillos para fogatas, y los sitios en sí estaban lo suficientemente escondidos entre los árboles como para tener algo de privacidad. Condujimos lentamente, revisando los diferentes lugares. La mayoría estaban vacíos, lo cual era bueno. Pasamos por un sitio que tenía un sedán azul estacionado, pero no pude ver a nadie alrededor. Cadence señaló un lugar en el extremo más alejado del campamento, justo donde el camino terminaba directamente en el bosque. Tenía un claro decente para la tienda y estaba ubicado de manera que los árboles bloqueaban la vista de los otros campamentos. Pasamos la siguiente hora montando todo. Cadence es una de esas personas que son muy meticulosas con la forma en que se organizan las cosas. Así que yo principalmente solo seguí sus instrucciones. Para cuando terminamos, ya estaba empezando a oscurecer. Encendí una fogata mientras Cadence preparaba sándwiches, y por un rato, todo se sentía exactamente como debía ser. Estábamos sentados allí bebiendo cerveza, mirando las llamas,
sin hablar realmente de nada importante, simplemente existiendo juntos, que creo que era un poco el punto. Alrededor de las 10 más o menos, Cadence fue a cepillarse los dientes en el grifo cerca de las mesas de picnic. Yo me quedé junto al fuego, hurgándolo con un palo y terminando mi cerveza. Fue entonces cuando noté a alguien de pie en el borde de nuestro sitio, justo más allá de donde alcanzaba la luz del fuego. Di un pequeño salto. No voy a mentir, porque genuinamente no había escuchado a nadie acercarse caminando. El tipo se disculpó por asustarme y dijo que estaba acampando en el sedán azul y que solo quería presentarse. Su nombre era Aiden y parecía tener unos 30 años. Tenía una forma realmente intensa de mantener el contacto visual que me hizo sentir un poco incómodo. Pero obviamente no iba a decir nada. Cadence regresó caminando hacia nosotros y pude notar por la manera en que balanceaba las caderas que no estaba contenta con la interrupción. Aiden la notó, se giró y dijo que había elegido un buen lugar, bien apartado. Mencionó que estaba acampando solo, tratando de alejarse de la gente durante el fin de semana, lo cual parecía un poco contradictorio, ya que literalmente estaba de pie en nuestro campamento, haciendo conversación. Y por cierto, en cuanto Cadence regresó, yo dejé de existir. Toda la atención de este tipo Aiden estaba puesta en mi novia, lo cual no era exactamente sorprendente, pero sí extrañísimo. Hablamos durante otro minuto o dos, y cuando digo hablamos, me refiero a que él le hablaba a Cadence, mientras ella solo daba respuesta incómoda tras respuesta incómoda, esperando que él se fuera. Eventualmente, intervine y le dije que queríamos dormir porque íbamos a despertarnos temprano, y eso hizo que se fuera. En cuanto se alejó hacia la oscuridad, noté que no usó una linterna ni nada, lo cual me pareció un poco extraño. Cadence y yo estuvimos de acuerdo en lo rara que había sido toda la situación y decidimos intentar olvidarlo. Nos quedamos despiertos, otra hora más o menos. Luego apagamos el fuego y nos fuimos a dormir. No recuerdo quedarme dormido, pero sí recuerdo despertarme. Y en el momento en que desperté, me di cuenta de que algo estaba mal. Me tomó apenas unos 3 segundos darme cuenta de que me había despertado por voces en algún lugar a lo lejos. Sonaba como 2 personas teniendo una conversación en algún lugar cerca de nuestro campamento. Miré a un lado y vi a Cadence profundamente dormida. Y fue entonces cuando se activó mi instinto protector. No me quedé paralizado ni acobardado dentro de la tienda, sino que en realidad salí a investigar. Abrí la cremallera de la tienda lo más silenciosamente que pude y asomé la cabeza. Las voces se detuvieron casi de inmediato, como si me hubieran escuchado, aunque yo pensaba que estaba siendo completamente silencioso. Tan rápido como pude, agarré mi teléfono y encendí la linterna, iluminando alrededor de nuestro campamento. Pero quienquiera que hubiera estado allí ya se había ido, o estaba más lejos de lo que pensé inicialmente. Finalmente, regresé al interior de la tienda e intenté volver a dormir. Después de todo, era un campamento público. La gente se queda despierta muy tarde en los viajes de camping, así que no pensé que fuera nada amenazante. Solo esperaba que quien hubiera estado allí entendiera la indirecta de tener su charla de las eros de la madrugada en algún lugar lejos
de donde yo estaba tratando de dormir. No me molesté en mencionárselo a Cadence a la mañana siguiente. Realmente no veía el sentido de estresarla por nada. Pasamos la mayor parte del día haciendo senderismo, lo cual fue muy divertido y, honestamente, un buen ejercicio. A medida que el sol empezaba a ponerse, fui a buscar más leña de una pila que habíamos hecho cerca de la camioneta. Fue entonces cuando noté algo en el parabrisas. Era una servilleta doblada por la mitad y metida debajo de la escobilla. La saqué y la desdoblé, y me sorprendió descubrir que era una nota que decía: «Deberían mover su tienda». Obviamente no iba a guardármelo, así que le mostré la nota a Cadence y le conté lo que había pasado la noche anterior. Cuando vio la nota, inmediatamente preguntó si había sido Aiden, y yo dije: «Supongo que sí, porque ¿quién más podría ser?». Y mientras los dos discutíamos qué hacer a continuación, obviamente más que un poco asustados, como si fuera una señal, ¿quién aparece caminando Aiden? Llevaba exactamente la misma ropa que el día anterior. Y mirarlo me llenó de una mezcla de rabia y miedo. La rabia ganó, y le dije que necesitaba dejar de aparecer así, de una manera más agresiva de lo que probablemente debería haberlo hecho. Estaba 100% convencido de que él estaba detrás de la nota y de las voces de la noche anterior, y no iba a permitir que pensara que me estaba engañando. Dijo que lo sentía con una voz áspera y que solo estaba comprobando cómo estábamos. Antes de que pudiera responder, Cadence le preguntó por qué necesitaría comprobarlo, y en realidad dijo algo que me sorprendió mucho. Nos dijo que no quería asustarnos, pero que le sorprendía ver a personas tan jóvenes como nosotros en el campamento. Dijo que había un montón de cosas raras que se sabía que ocurrían por aquí, cosas inquietantes. Dijo que había encontrado campamentos abandonados en lo profundo del bosque, señales de personas, pertenencias y otras cosas extrañas. Realmente no confiaba en una sola palabra de lo que decía, pero lo decía de una manera tan directa que una parte de mí pensó que estaba siendo sincero. Continuó diciendo que había escuchado a personas caminando alrededor de su coche la noche anterior. Así que iba a acortar su viaje y volver a casa antes del atardecer. Luego nos aconsejó que hiciéramos lo mismo. En ese punto, no iba a discutir. Y no es como si Cadence quisiera quedarse tampoco. Así que todos empezamos a empacar nuestras cosas. Fue bastante estresante, ya que el sol ya casi se había puesto desde el principio. Podía notar que Cadence estaba empezando a entrar en pánico, porque sus manos temblaban mientras metía cosas en el coche, e hice todo lo posible por calmarla. Pero yo tampoco me sentía bien con la situación. Finalmente, terminamos de meter todo en el coche y empecé a salir sin decir otra palabra. El sol estaba prácticamente puesto en ese momento y probablemente estaría completamente oscuro en unos minutos. Pero mientras salía conduciendo, noté que el sedán azul de Aiden seguía en su campamento, lo cual me pareció extraño. Vi a Aiden agachado cerca de una de sus ruedas, así que en realidad detuve el coche. Le pregunté qué estaba haciendo y se apartó de su coche para revelar un
enorme corte en el neumático, algo que definitivamente había sido hecho de manera deliberada. No había ninguna duda al respecto. Cadence dijo, «Dios», y yo también quedé bastante impactado al verlo. No sabía qué hacer. Al principio, me preguntó si podía llevarlo, pero Cadence susurró que no se sentiría cómoda con eso. Así que le dije que no podía, lo que hizo que me pidiera que llamara a la policía por él tan pronto como tuviera señal, y le dije que lo haría. Salí del campamento y empecé a bajar por el camino de tierra. Mis faros estaban a máxima potencia. Estábamos quizá a unos 100 metros por el camino, cuando miré a mi derecha y los vi. Había 3 figuras de pie en el bosque, tal vez a unos 30 pies del camino. No se movían, y tampoco parecía que estuvieran intentando esconderse, casi como si quisieran ser vistos. Solo los vi por una fracción de segundo, pero estaba 100% seguro de que eran personas. Y Cadence también los notó. Mi pie instintivamente pisó el freno. Ni siquiera sé por qué. Tal vez alguna parte de mí pensó que debía volver y advertir a Aiden. O tal vez solo estaba tratando de procesar lo que estaba viendo. Pero antes de que pudiera pensarlo mejor, Cadence agarró mi brazo y me gritó que condujera. Un grito auténtico. Así que lo hice. Cadence no dijo nada durante todo el camino de regreso a la carretera principal. En cuanto tuve señal, me detuve y llamé al 911. Les conté todo, y el operador dijo que habían enviado a alguien para comprobar cómo estaba. Nunca volvimos a saber de ellos. Realmente no esperaba hacerlo, pero tuve esa sensación enfermiza de que algo realmente malo le había pasado a Aiden y que yo tenía parte de la culpa. Cadence intentó tranquilizarme diciendo que él estaba involucrado en todo, lo cual es una posibilidad, pero creo que eso es más una forma de sobrellevarlo que otra cosa. De cualquier manera, esto sigue siendo algo en lo que pienso de vez en cuando. Music. Así que, esto fue hace 2 días. Yo tenía 28 años en ese momento. Trabajaba de forma remota como consultor de TI desde Bozeman. El trabajo no era nada especial, pero pagaba bien, y poder trabajar desde cualquier lugar del mundo era una gran ventaja para mí. Desafortunadamente, estaba pasando por una etapa bastante difícil en ese momento. Me había divorciado unos 3 meses antes, y no lo estaba manejando bien. Nada de lo que intenté funcionó. Y créeme, intenté de todo. Parece un poco tonto e ingenuo al mirar atrás, pero en un momento dado, estaba convencido de que pasaría el resto de mi vida en la miseria, a menos que hiciera algo drástico, como desconectarme de todo y pasar unas semanas en la naturaleza. Así de drástico. Así que eso fue más o menos lo que hice. Acampar siempre ha sido una parte importante de mi vida. Así que internarme en la naturaleza completamente solo no es tan loco como suena. Al menos para mí. De hecho, soy scout de toda la vida. No logré llegar a Eagle a tiempo. Pero el punto es que conozco la vida en la naturaleza mejor que la mayoría. Tengo a mi viejo a quien agradecerle eso. No quería ir a ningún lugar donde hubiera otras personas alrededor. Sin embargo, eso habría arruinado todo
el propósito. Necesitaba estar solo, de verdad. Así que hice lo que cualquier persona razonable hace a las 2 de la madrugada, cuando no puede dormir. Me metí en un agujero de internet. Eventualmente, encontré este viejo foro de camping de zonas remotas de Montana, que tenía un montón de publicaciones sobre algunos sitios no oficiales en el Bosque Nacional Helena, Lewis and Clark. Así que, en ese mismo momento, tomé la decisión. A la mañana siguiente, lo planifiqué todo. La única persona a la que le dije a dónde iba fue a mi hermano, y ni siquiera le mencioné el lugar específico, solo una descripción vaga del área general. Tenía bastante PTO acumulado, así que faltar una semana más o menos al trabajo no era el fin del mundo. Si recuerdo correctamente, eso fue un martes, así que debía de ser un jueves, cuando ya tenía mi camioneta completamente cargada. Tenía suficientes provisiones para que me duraran toda la semana y más. Comidas liofilizadas, tabletas purificadoras de agua, un botiquín de primeros auxilios y todos los demás elementos esenciales. Y por supuesto, mi Remington 700. No soy un fanático de las armas ni nada por el estilo, pero no te adentras tan profundamente en la naturaleza de Montana sin protección contra la fauna. El viaje hasta allí fue de unas 4 horas desde Bozeman. Las primeras 3 horas y media fueron fáciles. Autopista a carretera del condado a camino del servicio forestal. Pero ese último tramo, ¡qué dolor de cabeza! Mi GPS seguía intentando redirigirme porque el camino de servicio que necesitaba no estaba en su sistema. Después de algunos retrocesos dolorosos y de revisar 2 veces las descripciones de algunas de esas publicaciones en línea, encontré este sendero cubierto de vegetación que parecía coincidir con lo que alguien había escrito. 2 veces tuve que detenerme para mover ramas y otros escombros que bloqueaban el camino. Mi camioneta es un 4x4 decente, pero estaba empezando a preocuparme por quedarme atascado. Conduje por el sendero hasta que fue imposible avanzar más. Momento en el que simplemente apagué el motor. Sabía que tendría que dar marcha atrás para salir de allí cuando llegara el momento de irme, pero estaba preparado para eso. Así que no estaba demasiado preocupado. Tan pronto como bajé de mi camioneta, estaba bastante seguro de que estaba en el lugar correcto, pero tan adentro de la naturaleza. En realidad no existe un lugar correcto, ya que todo es tan remoto como cualquier otra cosa. De cualquier manera, estaba satisfecho. Había un claro no muy lejos del grupo de árboles frente al que había estacionado, y parecía el lugar perfecto para montar el campamento. Excepto porque ya había una tienda allí. La noté casi de inmediato. Era una tienda vieja de color verde oliva, que parecía ser de los años 80. Mi primer pensamiento fue que alguien más había encontrado esas coordenadas, pero la tienda parecía haber estado allí durante años. Había moho real creciendo en el techo, moho visible desde unos 20 pies de distancia. Me acerqué por curiosidad. Probablemente no debería haberlo hecho. Pero bueno, llamé con un saludo amistoso y esperé. No hubo respuesta. La cremallera estaba parcialmente abierta.
así que simplemente la abrí por completo. Y déjame decirte que el olor allí dentro era espantoso. Olía como si algo hubiera muerto dentro. El hedor era insoportable, pero ya estaba demasiado metido y tenía demasiada curiosidad como para simplemente irme. Miré alrededor de la tienda y vi un saco de dormir vacío, algunas latas de sopa y un pequeño cuaderno. Soporté la asquerosidad el tiempo justo para agarrar el cuaderno y sacar la cabeza de nuevo al aire limpio. No había nada más en la tienda aparte de lo que ya mencioné. Así que no vi la necesidad de seguir investigando, pero algo estaba causando ese olor, lo cual no entendía realmente. Pero en fin, después de salir de la tienda, empecé a hojear este pequeño cuaderno y de inmediato me di cuenta de lo que era. Páginas y páginas de marcas de conteo. Debía de haber cientos de ellas, todas en grupos de 7. La última página tenía 42 grupos, lo que equivale a más de 8 meses. En ese momento no estaba realmente asustado, más bien curioso y algo emocionado de haber tropezado con mi propio pequeño misterio. Pero después de hojear el cuaderno varias veces, realmente no había mucho más que hacer. Terminé quedándomelo. ¿Qué iba a hacer? ¿Devolverlo? En fin, decidí montar mi propio campamento en el lado opuesto del claro, a una distancia decente de la tienda, pero lo suficientemente cerca como para poder vigilarla. No me gustaba la idea de perderla de mi línea de visión. A medida que me instalaba en el lugar y me aclimataba a mis alrededores, me di cuenta de que no había señales de que alguien hubiera acampado allí antes. Hice una caminata bastante extensa y no encontré viejos anillos de fuego, basura, senderos, huellas, nada que siquiera sugiriera mínimamente la presencia de otro ser humano. Esa noche estaba increíblemente despejada. Lo recuerdo claramente porque las estrellas eran impresionantes allí afuera. El viaje y la instalación me habían agotado, así que me dormí bastante rápido. Me desperté de manera aleatoria en medio de la noche. No tenía idea de qué hora era, pero sabía con certeza que no me había despertado por nada. Soy una persona que duerme muy profundamente, incluso en la naturaleza, así que supe que algo no estaba bien. Me quedé inmóvil en la oscuridad y escuché, tratando de oír a un animal o cualquier otra cosa que pudiera haberme despertado. Y después de unos 30 segundos, lo escuché. Susurros. Sonaban como 2 o 3 voces diferentes. Y si tuviera que adivinar, diría que estaban a unos 20 pies de mi tienda. Estaban teniendo algún tipo de conversación, pero no podía entender lo que decían. Estaba tan asustado que empecé a sudar. Cuando te adentras tan profundamente en la naturaleza para estar solo, lo último que esperas encontrar es a otra persona, y mucho menos a varias. No suena como lo más aterrador del mundo, pero en ese momento estaba aterrorizado. Me quedé inmóvil dentro de mi saco de dormir, fingiendo estar dormido. Las voces se detuvieron, pero aún así no quería moverme. Y después de unos segundos,
empecé a escuchar pasos alrededor de mi tienda. Me di cuenta de que quienquiera que estuviera allí estaba rodeando mi tienda como lo haría un animal. Instintivamente, mi mano fue directamente a mi rifle, lo cual resultó ser la decisión correcta, porque no pasaron ni 2 segundos antes de que alguien empezara a tirar de la cremallera de mi tienda. Cuando no se dio, gracias a los clips que había colocado, retrocedieron. Tenía mi rifle apuntando directamente a la solapa de la tienda y una parte muy fuerte de mí quería simplemente disparar en ese momento. Esperaba que la persona que estaba molestando mi tienda simplemente se fuera, pero no. Empezaron a rascar la lona como si intentaran abrirse paso cortando, y eso fue lo que me hizo perder el control. Hablé, diciendo que tenía un arma y que se alejaran de una maldita vez. El rasguño se detuvo de inmediato. Hubo unos segundos de silencio absoluto, y luego escuché pasos, múltiples pares de pasos, corriendo en lo que sonaba como direcciones diferentes. Sonaba como al menos 3 personas, lo cual, de alguna manera, era 10 veces peor que pensar que solo fueran 2. No todos corrieron en la misma dirección, lo cual me pareció extraño. No dormí mucho esa noche, pero me sentí muy seguro con mi rifle a mi lado. Tan pronto como salió el sol, abrí la cremallera de mi tienda y salí, haciendo un gran espectáculo al empuñar mi rifle. Inmediatamente miré hacia donde había estado la vieja tienda llena de moho. Había desaparecido. Caminé hasta el lugar donde sabía que había estado. No había hundimiento en el suelo, ni agujeros de estacas. Nada. La hierba ni siquiera estaba aplastada. Pero sabía con certeza que había habido una tienda allí. La había estado observando durante horas el día anterior. Lo que sí encontré fueron huellas humanas descalzas, alrededor de mi campamento formando un círculo irregular a unos 20 pies de distancia. Había muchísimas y eran de diferentes tamaños, lo que me confirmó que había habido más de 2 personas allí. Algunas de ellas también eran muy profundas, como si quien las hubiera hecho hubiera estado de pie allí durante mucho tiempo. Un conjunto de huellas conducía hasta un gran pino en el borde del claro. Me acerqué y fue entonces cuando las vi. Cortes recientes en la corteza. Sabía lo que eran. Marcas de conteo. 7 grupos de 7 y el inicio de un 8º grupo. Al igual que en el cuaderno, simplemente me quedé allí, tratando de darle sentido. El cuaderno había estado contando algo durante más de 8 meses, y ahora había marcas recientes en ese árbol justo al lado de mi campamento. No quería pensar en lo que eso significaba. Sin embargo, se pone mucho peor, porque mientras me alejaba del árbol, noté algo más. Era, y sigue siendo lo más repugnante que he visto en mi vida. Había una ardilla muerta colgando de una rama baja, a unos pocos pies de distancia, atada con lo que parecía ser hilo de pescar. No soy aprensivo con los animales muertos. Soy cazador, por el amor de Dios, pero algo en la forma en que estaba colocada me dio ganas de vomitar. No necesitaba ninguna otra señal. Inmediatamente corrí de vuelta a mi campamento
y empecé a empacar mis cosas lo más rápido que pude. Admito que mis manos realmente estaban temblando mientras desmontaba mi tienda y me costaba concentrarme en la tarea sin mirar por encima del hombro cada pocos segundos, después de lo que se sintió como una eternidad. Finalmente terminé de empacar todo y empecé a trotar hacia mi camioneta. Metí todo. Salté dentro de la camioneta y comencé a dar marcha atrás. Una parte de mí pensó que mis neumáticos iban a estar rajados o que algo más habría pasado. Pero por suerte, mi camioneta estaba intacta. El camino era estrecho y dar marcha atrás era aún más difícil que entrar. Así que la experiencia fue una tortura. Fue un infierno. Pero lo logré y no creo que me siguieran. Para cuando llegué a casa, decidí que ni siquiera me molestaría en llamar a nadie. No pensé que tuviera sentido. Realísticamente, ¿qué podría haber denunciado? No es como si alguien fuera a adentrarse tanto en el bosque para investigar. Lo que más me perturba es la imagen de esa ardilla. Nadie hace algo así a menos que esté tratando de enviar un mensaje o una amenaza. Honestamente, no sé qué habría pasado si me hubiera quedado otra noche o si no hubiera estado armado.